¿No? Si no me equivoco, incompresible. ¿No? Entonces habíamos dicho que cómo era la densidad ya estamos en la hipótesis del continuo. Pero no toca el caso, hay que ventilar. Sí, ahora me había puesto estaba esperando que me sonase. Sí, no sé, me parece que me lo puse 56 o 57 ahora mismo, sí. Gracias por recordar. Bueno, recuerdo esto y entonces, como voy a hacer otra cosa, simplemente densidad de un elemento de fluido, ¿no? En la hipótesis del continuo, entonces teníamos las bolsitas, ¿no? Y tienen una masa y tienen un volumen. Entonces la cuestión, la masa de cada elemento de fluido no cambia. ¿Por qué? Porque lo hemos definido nosotros así, en el modelo lagrangiano. Ante eso podría decir lo siguiente. Me pones orden, la siguiente vez tú eres el delegado, ¿no? Me pones orden al principio tú y así no tengo que hacerlo yo. ¿Vale? De acuerdo. Pero no hace falta ser tan... Sí, hombre, si me hubiese pasado demasiados minutos. ¿Vale? De cada elemento de fluido no cambia. Siempre con los de aeroespacial hay algo. Bueno, no pasa nada. Tengo otros problemas. De cada elemento de fluido no cambia el volumen. No cambia, perdón. El volumen sí puede cambiar. ¿Y cuáles son los factores que pueden hacer que cambie el volumen? Teníamos dos, ¿no? Que era uno bajo la presión. Es decir, de las fuerzas, ahí la presión es, pensando, las fuerzas normales que ejercen elementos contiguos sobre el que tenemos nosotros por aquí. ¿De acuerdo? O cambios bajo cambios de la temperatura, o por efecto de la temperatura. Por efecto de la temperatura, de tal manera que entonces tendríamos lo que os había dicho el día pasado. Decir que es incompresible significa que este efecto no hay cambios en el volumen debido a la presión. De tal manera que los únicos cambios en el fluido, en caso de que los considerásemos, serían debido a cambios en la temperatura. Eso es la definición estricta de un fluido incompresible. Hay naturalmente un caso particular, y con eso paro, en el cual esto se da, pero que es más fuerte. Por eso en los libros uno puede llegar a oír hablar de dos formas de incompresibilidad o dos definiciones, la fuerte y la un poco más relajada. Para mí no, para mí es el concepto tal como... Naturalmente esto se cumple si uno está considerando un fluido que es de temperatura uniforme. Si tú consideras uniforme, eso quiere decir que ρ es uniforme en todo el fluido
eso quiere decir que todos los elementos del fluido tienen la misma densidad en todos los puntos del espacio dentro del fluido. Tienes un fluido pues, de densidad constante. Y ahora si hacemos la pausa, son y 59, pues me decís cuánto queréis. ¿Cuánto es lo que tengo que dejar? Hay que ventilar 10 minutos. 10 minutos, pues hay 9. Entonces, lo que estoy diciendo ahora. En este punto, en el tema 1, la introducción está larga, fuerzas en fluidos ideales y reales. Esto ya lo habíamos... ¿no? ¿Qué distinción teníamos lo que ocurría en fluidos en lo que se refiere a las fuerzas? Ya lo dije. ¿Qué distinguía un fluido frente a uno real? Que uno tiene viscosidad cero y el otro. Sí, pero referente a las fuerzas. Exactamente. Porque el criterio lo que dijo vuestro compañero, efectivamente, es cierto, ¿no? Pero eso en qué se reflejaba, en qué conclusión. Bueno, pero también llegué a comentar y dije, lo veremos un poco más extenso, ahora quizás el momento, y haremos un problema a continuación ya. Así introduzco que no sea tan seco y que veáis cómo con lo poco que ya hemos hecho ya podemos llegar a resolver un problema muy importante, o un tipo de problema muy importante, bajo unas condiciones fuertes, pero... fuerzas, ¿no? Habíamos hablado que las podíamos caracterizar por así decir, las de superficie como fuerzas de contacto, que hay contacto directo. Pero en las de volumen puse solo un ejemplo. O sea, sí llegué a caracterizarlo completamente, es decir, están actuando, son proporcionales al volumen del elemento de fluido que estamos considerando, delta dV o diferencial dV, como queréis ver, si eso es infinitesimal. Pero vamos a ver más fuerzas que entran dentro de las fuerzas de estas body forces o fuerzas de volumen. Pues si uno piensa, por ejemplo, en un problema muy importante que cité así de pasada en esta clase al principio, ¿no? El problema energético. Si uno está buscando resolver el problema energético mundial mediante reactores de fusión, uno de los métodos que se persiguen para lograr la fusión controlada, porque la fusión incontrolada es esa se consigue, ya se ha conseguido en las bombas termonucleares, pero claro, eso es incontrolado. Entonces hay dos métodos, uno que se llama por confinamiento magnético y otro por confinamiento inercial. Esos son los dos. Los norteamericanos sobre todo persiguen y tienen ¿cómo lo llaman? ¿En qué centro es? Ahora mismo tengo la cabeza bastante... bueno, da igual. El confinamiento inercial, ¿en qué consiste? Cogen una bolita, crean en un pequeño, una cosa como esta, como tengo yo así en la mano, entre los dedos, ¿no? De este tamaño, un pequeño recipiente, una pequeña botella en la cual meten tritio de deuterio, es decir, un isótopo del hidrógeno. ¿Por qué se utiliza tritio en vez de hidrógeno normal? Bueno, porque es más fácil lograr la fusión al tener neutrones en el núcleo, ¿de acuerdo? El tritio no aparece de manera natural en la decae, por lo tanto hay que obtenerlo, digamos, pues haciéndole alguna perrería al hidrógeno normal. Pero bueno, eso se hace, iba a decir, no es un problema. Entonces coges tritio, un isótopo del hidrógeno, y lo que haces es, desde muchas, digamos, es una sala gigantesca, mucho mayor que ese edificio,
¿De acuerdo? Y ahí tienen los canales de los láseres. Rayos láser. Desde todas las direcciones, todas, quiero decir, todas, es imposible, porque desde muchas direcciones del espacio convergen justo aquí en la zona donde está la botellita con tritio. Entonces, ahí viene la dificultad técnica. Primero, la energía que suministran, la potencia que tienen, el intervalo de tiempo en el cual suministran esa energía, ¿no? Potencia por tiempo. Entonces, y que naturalmente todos los fotones lleguen a ese lugar en el mismo instante. Eso es una dificultad bastante grande. ¿Qué es lo que hacen esos fotones? Pues como sabréis de física elemental, probablemente los fotones no tienen masa, ¿no? No tienen masa. Pero tienen momento lineal. ¿Eso os lo han contado? Curioso, ¿no? Porque si uno piensa en la física clásica es masa por velocidad. ¿Cómo es posible que algo que no tenga masa tenga momento lineal? Bueno, ahí estamos ya naturalmente en la física que no es la física clásica. Es decir, que posee la radiación electromagnética, los fotones tienen momento lineal a pesar de que no tengan masa. Eso quiere decir que los fotones, al llegar aquí, todos ellos, que son láseres si no me equivoco, en rayos X, es decir, son los más potentes jamás construidos, son los que tienen en ese centro, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, en Estados Unidos, por confinamiento inercial. Es decir, los láseres más grandes jamás construidos, de más energía, son esos. Bueno, entonces confluyen ahí, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué hace una bolita de billar al chocar contra algo? Le da un impulso lineal. Claro, pero si te da por los dos extremos, lo que estás haciendo es comprimir. Es decir, que los fotones llegan ahí, chocan y comprimen de una manera tal, a un volumen tan, el tritio que tienen ahí, que por compresión naturalmente se alcanzan las temperaturas adecuadas, acercas los núcleos lo suficientemente para vencer la repulsión electromagnética y lograr que entonces ya las fuerzas nucleares actúen, que son de muy corto espacio. Fuerzas nucleares son de la distancia del diámetro del núcleo. Si tú los logras acercar lo suficiente, esas fuerzas son mucho más intensas que las electromagnéticas y son atractivas. Entonces, ¡plac!, en ese momento lo que formamos es helio, se libera energía, porque la masa del helio que se forma es menor que la de los constituyentes. Es decir, que a lo bestia, ¿no? De esa manera, comprimiendo el tritio. Pero bueno, para mí no es este el método, pero sí quería, ya que hablo de este tema, que tiene directa relación con la mecánica de fluidos. ¿Cuál es el otro? Por confinamiento magnético. Confinamiento inercial, confinamiento magnético, pues es lo que se está haciendo ahí en Cadarache, o como se pronuncie bien, en Francia, el ITER, ¿no? El reactor experimental termonuclear internacional, en sus siglas en inglés, que ahí forman parte, pues, muchos países del mundo, todos los importantes, iba a decir. No sé si Estados Unidos se salió, pero bueno. Y lo que se hace ahí es, naturalmente, decir, bueno, ¿cómo logras que se junten? Dándoles mucha energía cinética a los núcleos. Primero haces un plasma, ahí tenemos nuestro fluido. Es decir, coges tritio y deuterio, también, porque es más fácil, les arrancas los electrones y entonces lo que creas es un plasma, es decir, un fluido que tiene, por un lado, características de fluido, pero por el otro lado, claro, al estar cargado, es lo que se conoce como un plasma. Bueno, si a esos núcleos les das una energía cinética suficiente, pues, y tienes una densidad suficiente en el espacio, entonces alguna vez llegarán a chocar entre ellos, acercarse tanto, claro, la distancia de acercamiento depende de la energía cinética que tengan ambos. Si esa energía cinética, es decir, la temperatura, es lo suficiente de millones de Kelvin, entonces alguna vez, ¡pac!, se fusionan, se libera energía, se liberan neutrones, que luego, pues, lo que utilizas es para calentar naturalmente agua, formar vapor de agua en una turbina, hacerlo pasar. El método ese ya a partir de ahí es clásico a más no poder. Pero lo que tienes que... y ahí viene el asunto de decir, ¿y cómo logras
mantenerlos con esa energía, naturalmente tiene que ser en el vacío, porque si chocan con otros elementos le van a ceder en los choques energía y se van a enfriar. El enfriamiento, ese es el problema, el enfriamiento del plasma. Si toca las paredes físicas, primero las destruye por la temperatura que tiene y segundo, quizás peor, se enfría el plasma. Cualquier cosa que enfríe el plasma, pues hace que te cueste más lograr esa reacción, porque tienes que meter más energía. Entonces, ¿cómo se logra? Pues con campos magnéticos. Ya sabéis de electromagnetismo de primero, ¿no? El campo, ¿qué ocurre si tú tienes un campo magnético, un campo vectorial? Aquí las líneas, ya que habéis visto electromagnetismo, sabéis lo que son las líneas del campo. Lo mismo hablaremos nosotros de las líneas del campo de velocidades, las streamlines, más adelante. Pero de eso ya sabéis, por lo tanto, por ahí podría pasar todavía más rápido. Pero bueno, tenemos aquí el campo magnético y es un campo magnético uniforme. ¿Qué es lo que hace si nosotros tenemos una partícula cargada? ¿Qué hace el campo magnético con esa que tiene una cierta velocidad? Aquí la he dibujado con una cierta velocidad en el espacio. ¿Qué es lo que hace? Hace curvar su trayectoria. Para vosotros, en el caso sencillo, que probablemente os hayan explicado, cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético, la trayectoria y el campo magnético es uniforme, la trayectoria es circular, ¿no? Pero claro, en el caso general no es circular, pero es muy bonita. Lo que hace es enrollarse, por así decirlo, la trayectoria se enrolla, es una hélice. Plaf, 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 plaf. De hecho, que ahora mismo podamos estar dando clase y haya vida en la Tierra, es gracias al campo magnético terrestre, en parte, aparte de la atmósfera. ¿Qué es lo que hace? Las líneas del campo no lo vemos, pero naturalmente salen. ¿De dónde salen las líneas del campo magnético en la Tierra? Para un ingeniero aeroespacial, la élite de la élite. ¿Del? Sí, pero ¿cuál de ellos? Murphy, ahí hay que tener cuidado. Del polo sur y entran por el polo norte. Es justo el contrario. O sea, el magnético y el geográfico, más o menos, porque está avanzando, o sea, se va modificando varios kilómetros al año, es decir, que no es fijo el campo magnético, de hecho se está debilitando, ese es un problema. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Entonces llegan las partículas cargadas del viento solar con una energía que nos freiría toda la vida que hubiese en la superficie terrestre, pero vamos, en nada, iba a decir. La atmósfera, naturalmente, también a pantalla, pero sobre todo llegan y se encuentran con las líneas, así dicho, con líneas del campo magnético terrestre intenso. ¿Qué es lo que hacen las partículas? Pues naturalmente se enrollan. Se enrollan, ya sé que ahí no es uniforme, se enrollan y son desviadas hacia, depende de cómo es la carga eléctrica que llegue, positiva o negativa, y cómo es la velocidad con la que entre, son desviadas hacia los polos. Ahí chocan con la atmósfera y tenemos las auroras boreales y australes, que no solo se ven aquí, sino en todos los planetas que tienen campo magnético. Por ejemplo, Júpiter es muy bonito, Saturno, lo que pasa que no es en el visible como en la Tierra, sino en otro. ¿De acuerdo? Es decir, que uno ve eso y dice, anda, pues a lo mejor lo puede utilizar en la Tierra. Si tú coges y creas un campo magnético en un donut, por así decirlo, ese es el donut, y aquí tienes las líneas visto desde arriba, las líneas son cerradas, entonces lo que ocurre es que aquí dentro tienes las partículas dando vueltas en un sentido y en el otro, en ese plasma, y alguna vez, flat, con una energía cinética, que es cómo lo calientan. Bueno, ese es un método, cómo calientas, es decir, que hay diferentes pasos. Pero ahí lo importante es que las mantienes en el espacio flotando, por así decirlo. Claro, ahí tienes un fluido. La dificultad estriba, naturalmente, uno diría, uy, qué fácil, está chupado. Realmente, si fuesen unas pocas, no habría problema, pero claro, necesitas una densidad relativa grande para que la probabilidad que se encuentren sea, no, para que obtengas energía, ¿entendido? Claro, ¿cuál es el problema? Y volvemos ahora a las fuerzas. De ahí viene el asunto, ¿por qué explico esto, lo de las fuerzas de volumen? Claro, no solo tienes el campo magnético externo, claro, ¿no?, que tienes muchas espiras rodeando ese donut, lo que es un tokamak. Parece que su origen es ruso, la palabra tokamak. O no lo sé, ahora mismo no sabría decirlo seguro. Bueno, y
Pero ¿qué ocurre? Que las propias partículas cargadas también crean en movimiento un campo magnético. Y ese campo magnético interfiere con el campo magnético externo que impones. Y además, al ser un fluido, el campo magnético que crean es muy inestable, es caótico, de tal manera que el propio campo magnético que crean las partículas destruye, por así decirlo, el que estás imponiendo externamente. Es dificilísimo lograr, es un arte el diseño, por eso no son espiras con una forma circular, sino que tienen formas extrañas, y además tienes que modular la intensidad de corriente que pasa por esas espiras. Ahora, precisamente, claro, son ordenadores los que en tiempo real intentan mantener, contrarrestar el efecto del campo magnético que crea el propio plasma sobre sí mismo. Es decir, que una partícula por aquí crea un campo magnético y un campo eléctrico, naturalmente, que va a interferir sobre otra partícula que está en el otro extremo. Y eso es lo que hace difícil el asunto. Claro, un plasma, un fluido, ¿qué tipo de fuerzas tenemos ahí? Electromagnéticas. Vamos a por la más sencilla, el del campo eléctrico. ¿Cómo sería la fuerza que ejerce un campo eléctrico E sobre una partícula cargada de carga Q? ¿Cuál es la fuerza que ejerce E sobre Q? El campo magnético lo crearán otras cargas o lo que sea, pero tú ya tienes un campo eléctrico. ¿Cuál es la fuerza debido a ese? Bien sencillo la pregunta, ¿cuál es? Exactamente. Q por E, o E por Q, no pasa nada. Lo que pasa es que uno tiene la manía. Esta es... Claro, y ahora uno piensa, bueno, y si cogemos B, tengo un campo que se mueve con una velocidad v en el espacio, ¿cómo sería la fuerza debida a ese campo magnético sobre la partícula Q cargada con carga Q y velocidad v? QV vectorial. Un poco más elaborado, pero bueno, en definitiva, lo que tenemos aquí en ambos lados tenemos la carga Q. Ahora tenemos nuestro plasma, Cuidado porque, por ejemplo, el agua salada, es decir, que contiene iones, cuidado, porque me he cogido el plasma como ejemplo muy bonito, pienso yo, muy interesante, pero cualquier fluido que tenga iones por ahí danzando, disueltos, naturalmente tiene cargas eléctricas. Y entonces tenemos corrientes eléctricas en el agua marina, se pueden producir. Hay peces que cazan gracias a eso, iba a decir. Producen descargas y entonces matan a su presa o por lo menos la dejan lo suficientemente para metérsela en la boca a continuación. Bueno, ¿cómo será entonces si tenemos un volumen aquí delta de V y una densidad, voy a utilizar densidad de carga ρ, densidad de carga. La densidad de carga volumétrica, la carga total sería, si utilizo las deltas, delta de Q, ρ, delta de V. Claro, si uno ve esto, dice, hombre, pues es lo mismo que cuando utilizaba ρ como densidad volumétrica de masa, la densidad de masa. Es decir, que ¿cómo sería la fuerza que está ejerciendo el campo, un campo eléctrico, un campo magnético externo, sobre mi elemento de fluido que tiene una densidad de carga ρ? Pues será proporcional al volumen, como estáis viendo aquí. Tendríamos una fuerza de este estilo, que sería delta de Q por E, es decir, tendríamos ρ delta de V por E. O de manera análoga para el campo magnético. Si uno ve esto, entonces dice, claro, las fuerzas, no solo las gravitatorias, sino las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre un fluido también son fuerzas de volumen. Nosotros, no es ni muchísimo menos nuestro objetivo incluir el efecto de las... Pero sí, en este momento, que tengáis en cuenta que, por supuesto, no solo es la gravedad lo que juega ahí un papel. Pero todavía hay otras que sí vais a tener que utilizar conmigo, que son, que tenemos fuerzas gravitatorias, fuerza de volumen,
de manera equivalente fuerzas debidas a los campos electromagnéticos dentro del fluido. Esas son fuerzas de volumen, proporcionales al volumen del elemento del fluido. Pero ¿qué otro tipo? Esas son fuerzas reales. Las que he nombrado, gravitatorias, electromagnéticas. Son fuerzas reales en el sentido de que alguien está ejerciendo o algo está ejerciendo esa fuerza. Alguien está creando el campo eléctrico, alguien está creando el campo magnético que ejerce como intermediario la fuerza sobre el elemento de fluido. Son fuerzas reales. Pero, claro, si nosotros queremos aplicar la segunda ley de Newton a los elementos de fluido, dependerá del sistema de referencia en el cual observador el sistema de referencia depende cuál es el sistema de referencia que tú estés utilizando en ese problema, para ver si además de las fuerzas reales tienes que considerar fuerzas ficticias. Si el sistema de referencia es inercial, inercial, entonces la segunda ley de Newton es bien fácil. Suma de fuerzas reales igual y esto es o el cambio en el momento lineal en la cantidad de movimiento. Eso es lo que estableció Newton. Pero claro, esto solo es cierto en ciertos sistemas de referencia, que son los inerciales. La primera ley de Newton es la que te caracteriza si ese sistema de referencia, ese observador es inercial o no inercial. Pero ¿y si nosotros queremos resolver el problema, por ejemplo, el de la atmósfera, el del océano, el de un recipiente aquí muy grande lleno de agua, en esta mesa que hago girar, cojo una mesa giratoria, ¿no? Y la hago girar, y yo quiero ver cómo es el movimiento de ese fluido en ese sistema de referencia, por ejemplo, giratorio, entonces estamos escogiendo sistemas de referencia que son no inerciales, o también llamados acelerados respecto a uno inercial. En esos sistemas no inerciales, las leyes de Newton no son válidas. No son válidas. La primera ley de Newton, uno hace el experimento y ve que no funciona. Claro, eso es lo que te hace distinguir entre un tipo y otro de sistemas de referencia. Entonces, ¿qué se hace en esos sistemas de referencia? Sacas bandera blanca y dices, yo no puedo resolver el movimiento de la tiza aquí en el aula, estamos en un sistema de referencia giratorio. Pues no, dices, lo que voy a hacer es modificar las leyes de Newton de tal manera que tengamos una cosa similar, suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración, pero ahora es pero aquí, con mucho cuidado, la aceleración esta es en el sistema de referencia inercial y esta aceleración es en el sistema de referencia no inercial. Porque la aceleración, naturalmente, es respecto a alguien, ¿no? Tú vas en un coche, lo mismo que la velocidad. La persona, un coche en movimiento, la persona que está en la calle te ve con una cierta velocidad, pero tú dentro del coche, tú dirías que en ese sistema de referencia coche tu velocidad es cero, estás ahí sentado. Por lo tanto, depende tanto la velocidad como la aceleración del sistema de referencia elegido. Esa es una de las cosas que hacen ver si uno ha entendido esto o no ha entendido esto. Sí. Esa información te la tiene que dar el enunciado, te la tengo que dar yo. Por ejemplo, o sea, te tengo que dar, a tu pregunta, te tengo que decir un sistema de referencia que tú puedes considerar como inercial.
Si tú tienes uno que te dicen, ese es inercial, cualquier otro puede sacar la información de si es inercial o no inercial. Por eso lo de sistemas relativos unos a los otros. Newton pensaba que había uno absoluto inercial, que era el centrado en el Sol, pero como ahí no, digamos, no hay nada absoluto y todo es relativo. Pero si tú encuentras uno, ¿cómo lo encuentras? Haciendo experimentos. Tan sencillo como eso, tú haces experimentos y ves si se cumple, por ejemplo, la primera ley de Newton. Que se cumple, es decir, tengo un objeto y la suma de fuerzas que está actuando sobre él es cero o no hay ninguna fuerza que está actuando real sobre él, entonces si ese objeto está quieto, permanecerá quieto. Y si está en movimiento, seguirá con un movimiento rectilíneo uniforme. Tú haces montones de experimentos y determinas si eso que estoy diciendo de palabra no es tan sencillo, por supuesto, pero uno puede llegar a hacer. Si tú tienes eso y dices, por ejemplo, el Sol es un sistema de referencia inercial, te lo digo yo, puedes considerarlo, es decir, no hay que... No es real, o sea, eso es falso, pero bueno, dices, el error, ese lo consideras como inercial. Entonces, ¿cómo es un sistema de referencia fijo a la Tierra? La Tierra, bueno, primero uno diría, se está trasladando alrededor del Sol, pero además está rotando alrededor de un eje. Eso tiene aceleración respecto al inercial. Por lo tanto, aquí en la Tierra no son válidas tan sencillo como lo que creo que os dije en clase. Si dejo caer la tiza, vería que eso no se cumple, por lo tanto, ahí tendría un problema. ¿A qué se debe? A la rotación de la Tierra. ¿He contestado lo que te me has preguntado? Si el enunciado del problema te dice, o sea, yo te digo, el aula lo puedes considerar como sistema de referencia inercial, pues liquidado. Más sencillo te lo voy a poner. ¿Vale? Si yo te digo la carretera es un sistema de referencia, o por ejemplo, el aula es un sistema de referencia inercial, y yo tengo un carrito aquí con una pecera o un acuario, ¿no?, lleno de agua, y cojo ese carrito con ruedas, está parado y lo acelero respecto al aula. Entonces uno diría, un observador montado en la pecera o en el acuario, ese es un sistema de referencia acelerado. Claro, la información, para relacionar una cosa, te tiene que decir cómo es la aceleración lineal, en ese caso, de la pecera o del acuario respecto al inercial. Con esa información solamente ya puedes hacer lo que voy a comentar yo ahora a continuación, porque vamos a por las fuerzas ficticias. Y ahí tengo que ir relativamente deprisa y sin demostrar. ¿Por qué? Porque tendríais que saberlo ya, a estas alturas. Ese es el problema de la mecánica de fluidos, que no me puedo ocupar ahora de eso, sino decir, pero soy bueno. Podría decir, ya sabéis cómo es la fuerza de Coriolis en un sistema y la fuerza centrífuga, cosa que no es verdad, pero podría hacerlo. Como profesor a este nivel podría hacerlo, pero no lo hago. O intento no hacerlo tan a lo bestia como podría hacerlo. Ha sonado así un poco feo. Eso es porque a mí me enfada un poco cómo se plantean las cosas, no vosotros. Bien, suma de fuerzas reales más suma de... Ahora viene, ¿y cómo son esas fuerzas ficticias? Y ahora vengo yo y te recuerdo, entre comillas, y contesto a todas las dudas que tengáis al respecto. Bueno, eso depende de cómo sea el sistema de referencia acelerado. Tenemos... acelerar. Tenemos, por así decirlo, yo los llamo de traslación y de rotación. Lo de traslación pura o rotación pura. En el sentido de que, naturalmente, si sabes de uno y del otro, cualquier otro va a ser una combinación de ambos, no hay problema en ello. Bueno, el más fácil es uno de traslación, como el ejemplo que acabo yo de poner ahora mismo, que es el de la pecera o el de la... Tengo aquí el suelo, tengo el observador aquí, y digo que es inercial. Y ahora tengo aquí mi carrito, y se mueve, y tengo otro observador dentro del carrito. Y este carrito
se mueve con una aceleración A respecto, o sea, que este observador se mueve con una aceleración A respecto a este de fuera. En un movimiento que es rectilíneo, es acelerado, no tiene, cuidado, yo no he dicho que sea uniformemente acelerado, ¿habéis visto? He dicho que es rectilíneo, se traslada, sin más, con una aceleración que en un instante es A, y en otro pues quizás sea otra. No hay problema. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la fuerza ficticia que tenemos que incluir nosotros en la segunda ley de Newton? Si tengo por aquí un objeto, un elemento de fluido, cualquier objeto, cualquier partícula, de masa m, ¿no? Tendríamos la suma de las fuerzas reales, por ejemplo, la gravedad, si queréis, ¿no? Y las ficticias solo sería una, y esa sería la masa y esto, la aceleración respecto a esta persona. Esta sería la única fuerza ficticia, solo una, que se llama, ahí no recibe fuerza inercial, fuerza ficticia o pseudofuerza. Bueno, todas esas palabras te indican que realmente no hay nadie que esté ejerciendo esa fuerza, no hay nada, sino es simplemente algo, una modificación que haces tú, que proviene naturalmente de que si uno lo piensa, este término en el sistema de referencia inercial, realmente tendrías la masa por la aceleración respecto a esta persona. Pero la aceleración respecto a esta persona sería la aceleración de este cuerpo respecto a este más la aceleración de este respecto a este. Una combinación de movimientos. En el caso de traslación, y uno dice, anda, pues si es A minúscula más A mayúscula, por la masa, pasas el otro término, plaf, hacia o sea, movimiento relativo sencillo, es lo que se utiliza ahí. Y entonces, de ahí viene el menos A. Es decir, que si esto está de esta manera, la fuerza ficticia actúa en la dirección y en la misma dirección que la aceleración de un sistema de referencia respecto al otro, pero con sentido contrario. Cuidado, para cada cuerpo es diferente, depende de su masa. ¿Está eso entendido? De tal manera que entonces uno dice, y si este es un elemento de fluido, otra vez aquí lo que tendríamos sería el delta de m, un elemento pequeño, infinitesimal, es decir, que tendríamos ρ por delta de v. En definitiva, esa fuerza ficticia es una fuerza de volumen. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Muy bien. Claro, aquí... Sí. Entonces, la aceleración del cuerpo, me refiero... El cuerpo puede estar moviéndose por aquí. O sea, esta es la trayectoria que sigue el cuerpo por ahí dentro. Tiene una trayectoria curvilínea, tendrá una aceleración respecto a esta persona, tiene una aceleración respecto a la otra, son diferentes. Entonces, aquí, esta aceleración, cuando he puesto esta expresión, la segunda ley de Newton en un sistema de referencia no inercial o acelerado de traslación, esta aceleración es respecto al sistema de referencia que estás usando. Es decir, que si yo lanzo aquí la tiza, y yo soy el observador o vosotros, aquí en el aula, estamos calculando o midiendo o viendo cómo es la aceleración respecto a nosotros. Si tú eliges una persona fuera de la Tierra, tendrá otra aceleración diferente. ¿De acuerdo? Satélites, a ver, aeroespacial, un ejemplo rápido. Un satélite geoestacionario. Bueno, pues geoestacionario, muy bien. ¿Qué significa geoestacionario? Que respecto al sistema de referencia giratorio, yo, aquí o vosotros, siempre le veo en la misma posición. Pero claro, si nos vamos fuera, pues veremos que está dando vueltas. Es decir, que nuestro sistema de referencia giratorio, ese cuerpo, ¿qué ocurre con él? ¿Cómo es la aceleración de ese cuerpo? Siempre en la misma posición, significa que no cambia de posición,
significa que su velocidad es cero, significa que su aceleración es cero. En ese sistema de referencia la aceleración es cero. ¿Qué le vamos a hacer? Pero claro, uno diría, pero hombre, si tiene... Y es ahí no tener las ideas claras. Lo primero es, ¿en qué sistema de referencia quiero resolver el problema? Si me dan a elegir el que tú elijas, que no te dan esa elección, pues entonces el que te eligen por ti. O, naturalmente, el más conveniente. Aquí el movimiento dentro del aula o en la Tierra, uno diría, tú realmente quieres saber cómo es la trayectoria respecto a la Tierra. Pues entonces utiliza ese sistema de referencia. No vas a utilizar uno externo podrías hacerlo, uno externo inercial y luego trasladarlo por movimiento relativo, eso también es. Pero ya te lo está haciendo la segunda ley de Newton modificada. Ese paso lo hace general para cualquier tipo de problema. Más. Bueno, ahí, vale, lo que he intentado decir, o sea, como explicación, es lo siguiente. Tú tienes esta persona que es inercial. Y tienes este cuerpo que sigue esta trayectoria, ¿no? Y aquí tienes la otra. Esto, las ruedas, esto es... Entonces, ¿cómo es? Voy a poner como subíndices la aceleración respecto al inercial, y este es el no inercial. Tendré una aceleración respecto al inercial y una aceleración respecto al no inercial. En este caso tan sencillo, en este caso de traslación, ¿de acuerdo? Ahora me dirías, demuéstramelo. Lo que voy a hacer es poner, cuando llegue con los de mecánica, el vídeo correspondiente, porque a ellos les tengo que dar más. En ese momento diré, mira, tenéis ahí, si tenéis más. Esto es muy sencillo en el sentido de que es composición de movimientos. Tú tienes, este es aquí, este es el vector de posición R de esta persona respecto a esta, no me ha salido el dibujo, los dos muy cerca. Tendrías este R del punto P respecto o el NOI, N, tendríamos, y este sería el R, es decir que RI tendríamos R, NI más R, ¿no? Suma vectorial. Son la suma de dos vectores, tan sencillo como eso. Entonces uno dice, ¿cómo llego a la velocidad respecto al I? Pues naturalmente la derivada de RI con respecto al tiempo. Claro, si tú derivas todo esto, lo que tendremos es pues la velocidad del NI más, si quieres, pones la velocidad de este observador respecto a este, más 1. ¿De acuerdo? Vuelves a hacer el otro paso, la aceleración respecto a ahí. Y entonces lo que tendrás es masa, que es lo que había puesto yo aquí arriba. Esto en los de traslación. En los de rotación es más complejo. Te sirve así como una cosa rápida, simplemente composición de... Para mí ahora mentalmente es cómo es posible que estas personas luego puedan, sin tener, digamos, tenido la oportunidad de que se lo expliquen, salvo que yo me equivoque en otras asignaturas, en detalle, pero en detalle de verdad, o sea, con mucho detalle, lo de los sistemas, cuando van a trabajar con satélites y esas cosas, y no van a saber realmente, eso se sabrán de memoria lo de la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, pero a la hora de la verdad me juego una mano a que no es verdad. ¿Cómo es posible?
Eso es lo que yo me pregunto en este momento en alto. Pero es así. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Otros me dicen, eso no tiene que ser tu problema, Miguel. Tú, si ellos no lo saben, es su problema. Y no soy yo, otros ingenieros. Bien, así rápido, yo creo que en este problema sí pienso que a lo mejor lo hayáis visto en física elemental. Vale. Si uno dice eso, pues entonces tienes lo de la suma de las fuerzas reales igual a la masa por la aceleración respecto al inercial. La masa. Claro, evidentemente tú puedes pasar este término aquí a la izquierda. Más. ¿Por qué me gusta poner el más? Porque estoy hasta las narices de ver alumnos que me ponen los signos menos. Es, según la ley de Newton, suma vectorial de fuerzas. Son vectores. Suma. ¿Cuándo aparecen los signos menos? Cuando tú hagas la descomposición de esos vectores en el sistema de referencia, en los ejes, las coordenadas que utilices. Si yo digo eso, suma vectorial, hombre, podía haber puesto ahí un menos m por a grande, pero no ayuda mentalmente. Es mejor decir, ¿cómo es la fuerza? Es una fuerza tal que nadie ejerce, ficticia, es un vector que va a ser proporcional a la masa, que va a tener la dirección de la aceleración del sistema de referencia de traslación respecto al inercial, y ahora lo dejamos, pero sentido contrario. Esto lo que te está diciendo es el sentido del vector. Yo podía darle un nombre y decir, pues A' o A estrella es menos A, y entonces pongo ahí por M por A estrella. Vale, pues muy bien. Igual a masa. Y esto es en el sistema de referencia no inercial. ¿Qué es lo que buscas tú? Si tienes la aceleración en ese sistema de referencia, puedes integrar, resolver la ecuación diferencial en ese sistema de referencia y te dará la posición en ese sistema de referencia. Por lo tanto, tan sencillo como sacudirle al diagrama de fuerzas, poner una fuerza además un vector, con la dirección y el sentido correcto. ¿Vale? Y lo dejamos aquí, que vendrá ahora el profesor Granja, y a la 1, pues, veremos qué pasa con los de rotación. Estábamos hablando de las fuerzas de volumen. De volumen y entre las fuerzas de volumen, aquí vamos a tener dentro de estas, como estaba comentando, ¿no?, fuerzas ficticias en sistemas de referencia no inerciales. Lo habíamos ya visto en un tipo, ¿no?, de los dos, de traslación y de rotación. En traslación, como esa es mi intención, y antes no tuve la rapidez de mente suficiente, deciros, podéis consultarlo, por ejemplo, esto de las fuerzas ficticias, si lo queréis más lentamente, ¿no?, y leerlo, que es conveniente, leerlo en papel, en el Taylor. En el capítulo 9 trata precisamente de cómo son leyes de Newton en sistemas de referencia no inerciales. Parece que es el título en inglés. ¿De acuerdo? O sea que lo podemos ver ahí. En lo de traslación, que sería en el 9.1, si no me equivoco, en el apartado 9.1, pues vimos que era muy fácil, que era simplemente recordar lo que nos habían enseñado en movimiento relativo,
y cómo pasábamos que me parece que utilizaba yo esta notación, ¿no? Pues cómo pasábamos a siendo R el vector, ¿no?, que nos unía el origen de un sistema de referencia con el otro, V la velocidad con la cual se está moviendo ese sistema de referencia, el origen respecto al otro, y a la aceleración. Es importante, o sea, ¿qué es lo que distingue un sistema de referencia de traslación de uno de rotación? Rápidamente, en que los ejes de un sistema de referencia no giran respecto al otro, es decir, siempre tienen la misma orientación. Imaginaos, vosotros sois uno, cualquiera de vosotros sois un sistema, yo un observador, un sistema, y yo soy otro. Para que lo veáis claramente, lo de los ejes, yo me clavo el bolígrafo, sería uno de ellos, ¿no?, otro como ejes cartesianos. Entonces, yo me voy a mover, pero con el cuidado de moverme, que siempre vosotros veis la flecha, el bolígrafo, con la misma orientación. ¿De acuerdo? El caso que os dibujaba antes, ¿no?, con un movimiento rectilíneo, es todavía más sencillo, pero para que veáis, para que tengan claro que lo de la traslación no tiene por qué ser un movimiento de un observado respecto a otro rectilíneo. En este caso estáis viendo que me muevo incluso girando, ¿no?, girando yo, pero los ejes, como veis, siguen en la misma orientación. Es muy diferente que si yo me muevo y hago esto. Entonces estáis viendo, claro, estáis observando una traslación, por así decirlo, el origen y la rotación, en que los ejes estáis viendo el vector cómo está cambiando. Eso es el criterio que distingue un tipo de sistema de referencia de otro. Que sea de rotación pura, pues es tan sencillo como decir, pues, hombre, Miguel, quédate quieto y gira. ¿De acuerdo? La combinación es fácil, pues, digamos, divide y vencerás. Coges uno, estudias el otro, y cualquier otro tipo de sistemas de referencia los puedes considerar teniendo en cuenta ambas cosas simultáneamente. ¿De acuerdo? Las fuerzas ficticias en uno y en otro. ¿De acuerdo? Es bien sencillo, ¿no? Vale. Eso para que quede... Si uno hace eso, en el caso de traslación, entonces, y utiliza lo de... Le han enseñado así de movimiento relativo con esto de los vectores, no piensa un poco en lo que hay detrás, no piensa a ese nivel, pues sale inmediatamente. Uno dice, claro, está derivando cada uno de estos vectores y sale eso. Pero tiene más miga que eso, que es lo que vamos a ver en la rotación, que es donde lo habíamos dejado. ¿Algún problema con la fuerza ficticia en este tipo de sistemas de referencia? Sí, añadir una cosa, ¿no? Por ejemplo, sí, dime. ¿Qué significaba RNI? R en el sistema de referencia no inercial. Vale. Bueno, pero puse inercial y no inercial, pero puede ser, iba a decir... Podría ser cualquier, ¿no? Decir S1, sistema de referencia S1 y S2, sin preguntarse mucho cómo son. Lo de no inercial proviene de que luego al plantear la segunda ley de Newton, pues uno observa naturalmente que se cumplen o no se cumplen en uno y en el otro, y qué corrección tienes que hacer para que sea la suma de fuerzas reales proporcional a la aceleración que se ve en ese sistema. ¿Lo veis? Fijaos, otra vez la misma expresión. Lo que nos dice Newton, suma de fuerzas reales, voy a poner así, sin el sumatorio, reales, ¿no? Entonces tenemos la masa por la aceleración en ese sistema de referencia. Imaginaos que fuese el no inercial. Esto es cierto. No hemos visto que en el inercial teníamos esto sí, habíamos comprobado que se cumple. Si utilizamos esta expresión en el movimiento relativo, pues tendríamos ahora uno dice, en ese sistema de referencia la suma de las fuerzas reales es proporcional a la aceleración que estás observando. No, que tienes este término, hombre. Hombre, claro, evidentemente, si los dos sistemas de referencia, uno respecto al otro, no está acelerado, es cero, estás en otro sistema de referencia inercial. Por eso se le llama sistemas de referencia no inerciales o
acelerados. Si esta aceleración es cero, es decir, se mueve con velocidad constante un sistema de referencia respecto al otro, pues entonces no tienes problema, estás en un sistema de referencia que puedes utilizar suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. ¿Os dais cuenta de...? Y de aquí vienen los problemas con lo de la fuerza centrífuga. Siempre lo tengo aquí grabado a fuego porque es un caso típico cuando ves que se tira uno a la piscina sin saber si hay agua y empieza a poner en un diagrama de fuerzas, pues aquí como hay movimiento circular pongo la fuerza centrífuga. Cuidado. Por ejemplo, en el caso que hemos utilizado del satélite geoestacionario, ¿de acuerdo? Entonces, depende de qué es lo que escojas. Si escoges un sistema de referencia externo a la Tierra, o sea, sin el giro de la Tierra, estás viendo cómo está girando, y tú haces un diagrama de fuerzas. Aquí tengo la Tierra, y por aquí el satélite. Y tú estás... Sí, la Tierra está girando, y esto está girando de esta manera, pero tú estás viendo el giro, y dices, bueno, diagrama del cuerpo libre para el satélite. Y uno dice, una trayectoria circular rápidamente, no, pues la atracción de la Tierra y la fuerza centrífuga. Supongamos un movimiento circular. Perfecto. O sea, que no sea una hélice. Aquí. ¿Es esto? Esto está muy mal. Aquí está MG. Lo siento. Está fatal. Está para decir, no sigo. Es un error tan grave a este nivel que primero lo aclaramos otro año y luego hablamos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estás en un sistema de referencia. He puesto ahí la cruz para que veáis. Estoy en ese sistema de referencia. Es inercial, lo hemos dicho. Entonces, las únicas fuerzas en el diagrama de fuerzas tendremos que aplicar también a nuestros elementos de fluido, son las fuerzas reales. La única fuerza que tengo ahí es la atracción gravitatoria, es decir, que lo único que tenemos ahí es eso. ¿De acuerdo? Y eso, mg, es proporcional a la aceleración, m por a. Es decir, que la aceleración es la aceleración gravitatoria, claro. Evidente. Pero si nosotros nos colocamos aquí, es decir, que en este instante están los ejes así, respecto a este otro, o sea, respecto a este van girando, pero si tú estás aquí montado, tú los ejes los ves siempre en la misma dirección. Pero claro, ahí lo que estás viendo es que este cuerpo no está girando, está siempre en la misma posición sobre ti. Es decir, que este diagrama sería, la trayectoria es la más sencilla que se puede echar uno a la cara. No hay trayectoria, es un punto. Uno dice diagrama del cuerpo libre, naturalmente, lo tienes aquí. Pero ahora estás en un sistema de referencia no inercial giratorio. Ahora vamos a poner, ya que me he lanzado a lo de la fuerza centrífuga, uno dice, bueno, pues nada, entonces tendrás las fuerzas reales. ¿Qué fuerzas reales tendrás? El peso, ¿no? Y ahora sí, porque estás en un sistema de referencia no inercial, ahora dices, ¿y cuáles son las fuerzas ficticias? Pues en particular la centrífuga, que es la que estáis acostumbrados. Claro, naturalmente, ahí son iguales, en este caso particular que estoy utilizando, es decir, que la suma de las fuerzas reales más las ficticias es cero, la aceleración es cero, la velocidad inicial es cero, por lo tanto la velocidad siempre es cero, la posición es la misma. ¿Entendido? Dos diagramas de fuerzas diferentes, dependiendo de si estás en uno inercial o en uno no inercial. Claro, el problema proviene, y ahora es que en sistemas de referencia giratorios no es la única fuerza. Giratorios. Giratorios o de rotación. Vale. Ahí lo que vamos a tener son dos fuerzas.
No una, como en el caso anterior, sino dos. Porque entonces en los problemas de física general nos aparece, salvo que la persona que no, ahí siempre uno trabaja con la fuerza centrífuga y no la de Coriolis, porque esta solo aparece cuando el cuerpo que estás considerando en ese sistema de referencia tiene una velocidad en ese sistema de referencia, distinta de cero. Solo la observaremos cuando la velocidad en ese sistema de referencia es distinto de cero. En el ejemplo que acabo de poner del satélite geoestacionario, la velocidad es cero, por lo tanto solo hay una, que es la fuerza centrífuga. Pero en cuanto tengas movimiento, es decir, en cuanto lance la tiza aquí en el aula, tiene una velocidad respecto al aula, y el aula es un sistema de referencia giratorio, entonces tendremos fuerzas reales, la gravedad, más el drag del aire, bla, bla, y luego tendremos fuerzas ficticias, tendremos la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Ahora voy a poner las dos expresiones. Pero antes hubo un momento ahí que quería decir una cosa más. Tanto en uno como en otro voy a hacer el mismo comentario, o sea que tampoco es que tenga que volver, o sea, me va a ser útil para esto. Aparece en estos casos, en estos sistemas de referencia, lo que es el concepto de gravedad aparente. ¿Por qué? Entonces vamos a entender por qué uno dice, vamos a hacer experimentos sin gravedad. O bueno, lo de microgravedad es porque exactamente no puedes hacerlo cero, pero bueno, prácticamente cero, ¿no? Microgravedad o gravedad cero. Y uno dice, pues, te vas a la estación espacial internacional, ¿no? Dices, y ahí pues podemos hacer... o sea, que ahí arriba no hay gravedad. Menuda burrada. Eso es una burrada porque a 100 kilómetros de altura la gravedad, lo podéis comprobar, ¿no? La distancia al centro de la Tierra serían 6.000 más 100 kilómetros, ¿no? O sea, no es ni un 10%. Eso lo levéis al cuadrado, la distancia al cuadrado, es decir, que el error, quiero decir, la diferencia en la intensidad del campo gravitatorio a 100 kilómetros de altura comparado con la superficie, hombre, no es el mismo, es menor, pero vamos, cambia muy poco. O sea, que uno dice, tiene prácticamente la misma gravedad que aquí, porque entonces dicen que la gravedad es cero ahí, porque ahí arriba lo que estás es haciendo los experimentos en un sistema de referencia giratorio. Y ahí, entonces, la gravedad aparente, que es lo que vamos a introducir ahora, entonces sí es cero, pero no la gravedad real, como fuerza real. Entonces, ¿a qué se le llama la gravedad aparente o una corrección? A lo siguiente, en el otro caso, y ahora lo haré en el de rotación. Teníamos las fuerzas reales, más la fuerza ficticia, ¿no? En el de traslación. Voy a poner ya la sin poner NI, si queréis, para no poner, ¿de acuerdo? Estamos con la aceleración en el sistema de referencia ese acelerado. Bueno, las fuerzas reales, entre otras, que nos va a aparecer, pues va a ser el peso, entre otras, no digo que sea la única, entre otras, pero pensad que aquí dentro tengo eso, de tal manera que entonces yo puedo agrupar estas dos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Tenemos aquí una duda, ¿por qué la era negativa? Otra vez. Segunda ley de Newton en sistemas de referencia donde valen las leyes de Newton, llamados inerciales. Suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia que es inercial, porque, vale, y uno dice, vale, pero tengo otro segundo sistema de referencia que se está trasladando con una cierta aceleración respecto al primero, vamos a llamarlo NI, no inercial. Entonces, hemos visto por movimiento relativo cómo es la posición, derivando cómo es la velocidad, la relación entre velocidades, la relación entre aceleraciones. Es decir, que yo puedo poner aquí la aceleración como la suma, porque hemos visto en el movimiento relativo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces uno dice, genial,
Pues entonces lo que voy a hacer es pasar este término aquí a la izquierda, restando. Restando. ¿Habéis visto lo del restando? O sea, que uno diría... ¿Es válida la segunda ley de Newton en este? No, la suma de las fuerzas reales no es proporcional a la aceleración. ¿Qué truco podemos hacer para seguir con eso de suma de fuerzas igual a masa por aceleración? Si tú sumas a las fuerzas reales, le sumas, es una manía mía, le sumas este término que es proporcional a la masa del cuerpo, que estás haciendo el diagrama del cuerpo libre, ¿no? La masa, es decir, que cada cuerpo con diferente masa tendrás diferentes fuerzas ficticias, no es la misma para todos ellos. Va a ser un vector que va a tener la dirección de la aceleración que tiene un sistema de referencia respecto al otro, con sentido, es decir, que en el caso que poníamos aquí, ¿no?, la persona y la otra persona, y yo estaba diciendo como información, esta es la aceleración de esta persona respecto a esta otra. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza? Pues si yo hago aquí, tengo mi cuerpo, diagrama del cuerpo libre, pues entonces tendré que si el peso, que si no sé qué, la ficticia será m por menos a, es ese vector. La aceleración en este dibujo va hacia la derecha, la fuerza ficticia va en sentido contrario. ¿De acuerdo? Eso tendrá si el cuerpo se mueve, si acelera... ¿Perdón? Si el cuerpo acelera en el mismo sentido que la aceleración que acelera el sistema. No, bueno, he puesto ahí un cuerpo y seguirá un movimiento, ya ahí depende, para saber el movimiento necesitaré saber todas las fuerzas reales que están actuando, la gravedad, que si hay fuerza, si está en contacto con otro, que si hay cuerdas, que si hay... ¿Me entiendes? O sea, para saber cómo se va a mover ahí dentro, bueno, ¿quieres un caso así todavía más en detalle? Pues cógete y vamos a hacer esto. Ya que tenéis interés, no va a ser que no quede por mí. O sea, lo que he puesto aquí, pero además ahora el cuerpo es un péndulo. Un péndulo, o sea, el extremo atado al carrito. Aquí tengo la persona. Y aquí esta persona. Yo diría que todos tenéis en mente, si buscamos decir, bueno, ¿cuál va a ser la posición de equilibrio, si tiene una posición de equilibrio, esta bolita respecto a esta persona? ¿Hacia dónde va a estar orientada la bolita? Hacia atrás, iba a decir hacia atrás, si se está moviendo de izquierda a derecha, pues uno diría, efectivamente, hacia la persona que la he dibujado ahí. Esta será la posición de equilibrio estable. De hecho, las oscilaciones, en todo caso, si uno le pega un golpecín, estará no respecto a la vertical, no, respecto a esta dirección. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿La vertical qué es? Por cierto, ¿qué es la dirección vertical? ¿Cuándo hay en un problema dirección vertical? ¿Cuándo puedo hablar de vertical y horizontal? Únicamente cuando tenemos gravedad. Es decir, la gravedad es lo que te permite hablar de arriba y abajo, horizontal o vertical. En el espacio, lejos de cualquier planeta, os puedo asegurar que no hay arriba ni abajo, ni horizontal ni vertical. Porque es precisamente el criterio que tú estás utilizando. Tú dejas una plomada y dices la vertical, claro, la dirección. ¿La dirección de qué? La dirección que tiene esa cuerda en condiciones, el cuerpo cayendo en condiciones de equilibrio estático, es decir, que está parado. Y ahora vamos a ver cuál es la dirección de esa cuerda, en un caso y en el otro. Bien, os animo entonces, con más razón, porque es muy importante. O sea, sinceramente pienso que es, hablar de otras cosas sin tener claro las leyes de Newton, o sea, física clásica, no estoy hablando de otra cosa. Permitidme aquí, que tenía dos ventanas abiertas. Entonces, ¿queréis entender lo de las mareas? Porque hay dos mareas. Ahí lo tenéis, capítulo 9. Sistemas de referencia no inerciales de traslación. Anda, qué curioso, porque uno está pensando, lo tenéis ahí. No,
simplemente invitaros, echad un vistazo. Con esto que estamos diciendo se puede entender bastante bien cómo funciona eso. En el 9.1 estaba diciendo, aceleración sin rotación. Entonces, ¿veis? Esta expresión que yo he utilizado I y NI, aquí 0, y otra diferente. Se les llama fuerzas inerciales, pseudofuerzas o fuerzas ficticias. Si bien con eso de fuerzas inerciales es otra idea que tenía antes, hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo en mecánica de fluidos, en dinámica de fluidos, al término de la derecha, bueno, que he puesto yo a la derecha de la segunda ley de Newton, suma de fuerzas reales e imaginarias, ¿no?, igual a la masa por la aceleración. A ese término, la masa por la aceleración, hay personas que la llaman en los libros, sobre todo aparece en dinámica de fluidos, la fuerza, el término de fuerza inercial. Lo cual complica un poco las cosas. Bueno, porque ¿tiene dimensiones de fuerza? Sí. O sea, que no os extrañe si en los libros, sobre todo de este tema, veáis el término inercial de la segunda ley de Newton, masa por aceleración. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Esos son los términos que se utilizan. Ya veis como yo aquí, fijaos esta persona, catedrático en la Universidad de Colorado, fuerza inercial. Uno diría, entonces, ¿qué es? ¿La masa por la aceleración que tiene en ese sistema de referencia? No, estrictamente esta fuerza inercial es la ficticia. ¿Veis cómo ahí, entonces, hay que tener claro en el texto de qué te están hablando? Porque te pueden soltar lo de fuerza ficticia o término ficticio en la segunda ley de Newton y pensar, y tienes la duda, ¿a qué se refiere? ¿A la fuerza ficticia o a la masa por la aceleración? Te lo dice el texto. Te dice claramente el texto. Ese término se lo estoy aplicando a esto. ¿De acuerdo? Una advertencia ahí, porque eso sí puede pasar, que os lo encontréis. Entonces decir, anda, y este Miguel me decía que era la fuerza ficticia M por menos A, y en esos libros me dicen suma de fuerzas, y le está llamando a todo esto el término inercial. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. No os preocupéis, que si yo en algún momento lo digo, ahora lo digo, no tiendo a eso precisamente. No tiendo a eso, a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Os lo estoy diciendo para evitar malentendidos. Bien. Claro, de algún sitio tendrá que... ¿Por qué entonces estos puntos suspensivos hacen eso para que nosotros nos confundamos? Muy sencillo. Porque tú tienes, respecto a esta persona, un cuerpo que se está moviendo, ¿no? Y siempre puedes escoger otro sistema de referencia respecto al cual ese cuerpo está quieto. Siempre lo puedes hacer. Es decir, en un tiro parabólico, la bolita, yo siempre puedo escoger un sistema de referencia que me mueva con la bolita. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que esa bolita siempre está respecto a mí, como observador, quieto. No tiene velocidad, tiene la misma posición siempre, velocidad cero, aceleración cero. Y ahora uno dice, anda. Entonces, todo, ¿qué es lo que está haciendo? Es un sistema de referencia no inercial acelerado. En ese caso, la A es la A. De ahí viene lo de por qué ese término se le llama término inercial, porque realmente sería lo que corresponde a la fuerza ficticia en un sistema de referencia tal que tú te muevas con el cuerpo. No sé si con eso os he liado más o no, pero he querido daros porque las cosas tienen una razón de ser siempre, porque históricamente eso es así. A cambio, ya el riesgo corro de que, claro, si uno no tiene las ideas claras, quizás os haya confundido más, no lo sé. Bien, pero estábamos con lo de la gravedad aparente,
estábamos también con este caso, en este ejemplo. Entonces, ¿qué le llamamos gravedad aparente? Tenemos fuerzas reales. En las fuerzas reales vamos a tener en muchos problemas la gravedad, es decir, que tendremos este término. Pero aparte de eso, ya que estamos en este sistema de referencia, tendremos la fuerza inercial ficticia, pseudofuerza, que es este otro. Claro, estos dos términos yo los puedo agrupar, que me parece que lo escribí hace un momento, creo. Si yo a esto le llamo G menos A, gravedad aparente, pues entonces lo que tienes es que esto no es nada más y es la gravedad que tú sientes. Ahora mismo lo que estáis sintiendo en el culo es indirectamente la gravedad aparente. Estamos en un sistema de referencia acelerado. Vosotros sois el observador, pero a la vez el cuerpo, es decir, que estáis quietos en vuestro sistema de referencia, ¿no? Suma de fuerzas reales más ficticias igual a la masa por la aceleración cero, es decir, estáis en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas reales? La gravedad y la fuerza normal que ejerce el asiento sobre mí. Fuerzas ficticias, la fuerza centrífuga en este caso, estamos aquí. La fuerza centrífuga más la gravedad real es la gravedad aparente, va a ser. ¿Qué compensa? Entonces, ¿qué es lo que compensa esa gravedad aparente, ese peso aparente? Naturalmente, la silla, vuestra silla. ¿Qué es lo que están notando vuestros músculos ahora mismo? Y eso me lleva al Premio Nobel de Fisiología y Medicina, dado a conocer el lunes. ¿A quién se lo han dado? Y esa es la pregunta que hago. Como personas que estáis ahí sentadas, yo diría que, hombre, tenéis que tener cierto interés por estos temas de la cuestión. Pues se lo han dado precisamente a las personas que se han preocupado de investigar la sensación de calor y frío, o sea, cómo nosotros sentimos el calor y el frío, o por ejemplo, que alguien te pica, o ahora mismo la presión del dedo. Entonces, por ejemplo, y es física, realmente se lo han dado por cuestiones físicas, no es la primera vez. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el calor? Que entonces en las membranas celulares, ahí estoy diciendo por lo que leí muy rápidamente, se abren canales por el cual pueden pasar iones, canales iónicos, es decir, puede pasar la señal adentro de la célula, únicamente en ciertas condiciones físicas. Esos canales solo se abren en condiciones de presión o de temperatura. En el momento en el que pasan, entonces se produce la señal química en la célula que manda, pues son nervios, mandan al cerebro y tú lo que notas es te estás quemando. Y lo que buscaron es, con muchas pruebas, de una manera muy inteligente, saber cuáles son precisamente el origen de esas proteínas o de esas... no, he dicho proteínas, a lo mejor es una burrada, porque de esas moléculas las tiene que fabricar la propia célula. ¿Cuáles son los genes responsables de la fabricación de esas moléculas que permiten el paso en ciertas condiciones? ¿Vale? Es decir, que ahora mismo vosotros y yo estamos con el Premio Nobel del hace 2 días. Curioso, ¿verdad? Claro, si anulas, y esas son las barrabasadas que hacen ¿cómo logran encontrar eso? Anulando genes, plaf uno detrás de otro, hasta que ves por el microscopio, con la pipeta, cómo aprietas y cómo, iba a decir, se abre el canal, por así decirlo, ahora ya con esos microscopios que se disponen, lo puedes ver, ¿no? Bajo eso. Entonces van cambiando, van eliminando o van anulando genes y van pinchando. Imaginaos si tienen para pinchar y cambiar genes. Hasta que, resulta que nosotros pinchábamos y se abría, no se abre. ¿No será estos genes que acabamos de anular nosotros?
¿Cómo lo logran? Con el premio Nobel del año pasado, el de las tijeras genéticas. Como veis, todo es un desarrollo que se van apoyando unos en otros. ¿Vale? Muy bien. Eso en cuanto a lo del asiento. Ya veis que se me va. Pero bueno, es bonito ver la relación de unas cosas con otras, espero. Y si no, pues como iba a decir respecto a lo de antes, había un dicho cuando yo era pequeño que era cuando seas grande comerás huevos fritos. ¿Por qué? Porque antes se pasaba hambre y los huevos fritos eran, digamos, un manjar. Eso se lo podéis decir a vuestros abuelos. Oye, aquí hay un pirao en clase que me dice, cuando seas grande, seas mayor, comerás huevos. Eso es como de decir, cuando tú te sientes aquí, disfrutarás quizás de otro estatus. Como broma, ¿vale? Bien. También como planteáis las asignaturas. Claro, ahora uno dice, diagrama del cuerpo libre. ¿No? Fuerzas que están actuando. Tendremos la tensión en la cuerda. Esa es fuerza real. Tenemos el peso, vamos a poner T, mg. Y ahora voy a poner en azul, o en negro, voy a poner cuál es la fuerza ficticia. No sé. De tal manera que para que esté en equilibrio en ese sistema de referencia, suma de fuerzas igual a 0, reales más ficticias. T más mg más m por menos a igual a 0, si se encuentra en equilibrio estático. ¿No? La aceleración es 0. De tal manera que la tensión tiene que ser, o sea, la tensión más mg menos a es igual a 0, o sea, es decir, que la tensión tenga la misma dirección que la gravedad aparente, sentido contrario. Y ahora aquí gráficamente, ¿cómo es la gravedad aparente? Y uno dice, pues lo que estás haciendo es sumar estos dos vectores. Esto sería m por g aparente. La vertical, entre comillas, es esta dirección. Esta es una posición de equilibrio, que es estable. Hombre, habría otra inestable si es una barra y no una cuerda por el otro lado. Las oscilaciones ocurren en torno a esta posición. Y ahora atentos. Si yo hago este experimento en el autobús y el autobús está acelerándose con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad, 10. O si queréis mejor, 6 metros por segundo al cuadrado. Y la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. La gravedad real, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el periodo de oscilación? O sea, ¿cuánto tiempo tarda la bolita de aquí a aquí? En repetir el movimiento, o sea, no de aquí a aquí, sino plop, plop, y volver a la misma posición. O sea que ahora, cuando vayáis en el autobús, cogéis el hilo, la bolita, y veréis, sobre todo no pienso en los autobuses porque mi experiencia es siempre hay que andarse con cuidado. ¿No? Si no estás agarrado, la aceleración inicial es... Claro, ahí el problema es mantener una aceleración constante para que el experimento salga medianamente decente, ¿no? Os estoy preguntando, pensadlo. Tenéis de tiempo hasta que yo vaya a la cartera y coja el cuadernillo, la agenda. Sin mirar en móviles ni en ordenadores. O sea, sin googlear, porque si no entonces pongo Google, hoy le pongo a Google. Pensadlo, es una broma.
No necesitamos nada, ni boli ni nada, de nada. Mira cómo está, mira. Muy mal. Que no, que está mal, quiero decir. La frecuencia cero. Está. Eso significa que el periodo es infinito. Joder. Madre mía. Lo que acabo de decir es, si la frecuencia, ¿estamos todos de acuerdo? Si la frecuencia es cero, el periodo es infinito, es la inversa, ¿no? Yo diría que... Pero si tú tienes sujeto así el hilo con la bola y empiezas... No, estoy en el autobús, tal, ¿no? Y sabemos cuál es la posición de equilibrio. Y ahora digo, bueno, pues le vamos a hacer la faena de lo mismo que si hago aquí en el aula y le digo, ¡pac!, ¿no? Le doy un golpecín y oscila en un plano vertical. Pues vemos cuál es el periodo del péndulo simple. Ese que estaba buscando por ahí en un móvil, por ahí, creo. ¿Tú en el autobús le estás dando al...? Hombre, que oscile, claro. Si no hay oscilación, no, difícilmente, ahí sí, claro. Estamos hablando de la posición de equilibrio y ahora estamos hablando de cuál es el periodo de oscilación en torno a la posición de equilibrio para pequeñas oscilaciones. Será un 60% más. Dime qué es lo que hago. ¿No? O sea, dime qué es lo que hago para mostrárselo a los compañeros. No lo sé. No he hecho todavía de cabeza. La oscilación depende de la gravedad, bueno, de la fuerza. Sí, sin miedo. Entonces, O sea, pero lo de la oscilación, sé más concreto. La oscilación no es una magnitud física. Dime cuál de ellas. Que la aceleración. No, la frecuencia. Perdón, la frecuencia, perdona, es que no lo había oído. La frecuencia, vale. O sea, proporcional a la fuerza que actúa sobre la bola o el péndulo y específicamente en la gravedad. Vale, o sea, que la frecuencia depende de la gravedad. Estoy de acuerdo. Entonces, si te imaginas, divides por ejemplo, la frecuencia del caso estático, la del acelerado, y en principio se te simplificaría todo menos la constante que sea la gravedad, la aparente. Empezabas bien y luego, sinceramente, yo ya... si os digo que hagáis sangre conmigo, no os diré, vamos, por mí podéis lanzaros y comeroslo vivo con vuestro compañero, preguntadle también a él. Yo, sinceramente, pero estoy en una situación cansado, no pillé lo primero, ya visteis, digo, vale, pues la frecuencia va a depender de la gravedad. Genial. Es decir, que si estamos en Júpiter y hago lo del péndulo, efectivamente el periodo, la frecuencia va a depender de eso. Por cierto, en Júpiter o en la Luna, si queréis como caso contrario, como vamos a ir ahora a la Luna, lo podemos hacer otra. ¿Cómo creéis que es el periodo, mayor o menor? En la Luna mayor, porque tarda más en oscilar, y en Júpiter menor, porque hay más gravedad. Efectivamente, o sea, depende de la gravedad. Pero ¿por qué os llevo a eso? Para que quizás veáis la dependencia, o sea, que soy bueno en el sentido de decir, no solo depende de la gravedad, sino cómo depende de la gravedad, es lo que os estoy preguntando yo ahora. Por supuesto, el L lo tenemos, la longitud de la cuerda, la tenemos ahí. O sea, que eso es conocido. Este L, si queréis, 1 metro. ¿Me da igual? 1 metro. 1 metro, A 6 metros por segundo al cuadrado, G 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos que la frecuencia angular de oscilación, que es lo más fácil de acordarse, depende en lo que penséis, hay uno, va a ser, la frecuencia es tanto mayor cuanto mayor es la gravedad. Es inversamente proporcional a la longitud L de la cuerda. Esto, cuidado, esto es la frecuencia angular de oscilación al cuadrado. Es decir, que omega es G dividido por L. Omega es la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, que es 2pi dividido por el periodo. Es decir, que el periodo va a ser 2pi veces la raíz cuadrada de L dividido por G.
Eso ha sido mi ayuda. Claro, mi ayuda, toda la ayuda, porque si uno dice, genial, lo único que tienes que hacer es cambiar G por G aparente. La magnitud, ahí veis que no es un vector, estoy hablando de la magnitud, el módulo de G. Pero claro, ¿cuál es el módulo de G aparente? ¿Qué es lo que tendré que meter aquí? En este caso hay que ver que forman 90 grados la gravedad real y la fuerza ficticia. Es decir, que podemos aplicar Pitágoras. Es decir, tendremos G al cuadrado más A al cuadrado. Si teníamos, por eso creo haber puesto los números, pero bueno, a lo mejor me he equivocado, pues ya estoy. Sí, probablemente. Quería que fuesen redondos, pero me da la impresión de que... Esto al cuadrado. 10 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿no? O sea, 136. Es decir, que tenemos que la gravedad aparente será la raíz cuadrada de 103, ¿cuánto es? Si me lo decís con el móvil. 11,66. 11, sí, pues fallé como, lo siento, no era redondo. Tenemos 1 dividido por 11,66, ¿cuánto sale? O sea, la inversa, digo. ¿Cuánto sale? Sí, sois tan amables, si no lo hago yo con el ordenador, es porque contribuyáis a la clase. 8,57 por 10 a la menos 2. ¿Y la raíz cuadrada de todo ello? De 0,29. 0,29 por 2pi. 1,84. Bueno, pues con la ayuda de vuestro delegado, en ese caso, el periodo es de 1,84 segundos. Podéis comprobar que este periodo es menor que el que tenemos si nosotros tenemos el autobús parado, sin acelerar. Podéis comprobar, metéis G 10, hacéis los cálculos otra vez y veréis que entonces oscila con un periodo menor en el autobús acelerado que en el otro. Claro, porque la gravedad aparente es menor. ¿Cómo podría hacer yo que la gravedad aparente fuese menor? Sí, puedo lograr puedo realizar un experimento de microgravedad sin irme más allá de la atmósfera. Si nos vamos a Toulouse y nos montamos en el Zero Gravity Airplane de la ESA, lo digo porque es no, en Toulouse no, perdón, lo he dicho mal, en Burdeos. En Burdeos, utilizan Burdeos, por lo menos utilizaban hace años, utilizaban se me ha echado encima el tiempo. Bueno, ¿por qué utilizan Burdeos? Porque tienen una zona de exclusión aérea en la zona de Burdeos en cuanto salen al mar. Y ahí lo que hacen es coger ese avión, que es un Airbus A321, yo qué sé, o 19, ya no me acuerdo cuál es, que está reforzado, la estructura, y entonces lo que hacen es, a lo bestia, ponen los motores con un cierto ángulo inicial, plaf, hay vídeos preciosos, los tengo por ahí me parece, ¿no? Y en un momento dado, voy a decir a lo bruto, paran el motor. No es cierto, no paran el motor, es un arte, lo de los pilotos, pero bueno, si no hubiese aire, paran el motor. Y entonces siguen una trayectoria que en ese caso sería cuasi parabólica. Claro, los objetos, tú eres el sistema de referencia en el avión, ¿de acuerdo? Un sistema de referencia no inercial. Claro, ahí lo que tienes es cómo es la gravedad aparente. Uno dice, genial, me estaba diciendo Miguel esto. Pero la aceleración con la que se mueve ese sistema de referencia es G, el propio G. De tal manera, 0. ¿Cuántos segundos? Me parece que son unos 30 o por ahí, 30 segundos o por ahí me parece que son los que pueden mantener naturalmente en el tiro, y se ve muy bien cómo el avión vuelve otra vez más o menos cuando está a 60 grados inclinado
y en ese momento lo comido por lo servido. En ese momento te tienes que agarrar bien, porque vas a sufrir no la gravedad real. A cambio de no tener gravedad un tiempo, digamos, cuando aceleran el avión nuevamente para estabilizarlo, ahí entonces aparecen fuerzas G mucho mayores. ¿Tenéis vídeos? Ya, si no, os la dejaré, creo que no lo tengo. 58. Me habéis tirado de la lengua. Bueno, simplemente poner aquí para tenerlo ya indicado al próximo día. Fuerzas ficticias en sistemas de referencia giratorios. Teníamos la fuerza centrífuga. ¿Y cómo va a ser esa fuerza centrífuga? Va a ser una cosa parecida a la que teníamos antes, m por menos a, pero ahora esa aceleración viene dada por siendo omega la velocidad angular de giro del sistema de referencia respecto a uno inercial. Omega mayúscula se suele utilizar. Esta es la fuerza centrífuga. Veremos cómo ese concepto que tenéis de tiene que estar centrífugo alejándose, ya veréis cómo se cumple con esta expresión vectorial. Y la de Coriolis va a ser proporcional también a la masa y vamos a tener la velocidad dos veces, la velocidad por omega, siendo v la velocidad que tiene en ese sistema de referencia, dos veces. De tal manera que si v es 0, la fuerza de Coriolis es 0. Y con esto lo dejamos aquí. Son, tanto en un caso como en el otro, fuerzas de volumen que tenemos que considerar en fluidos, ¿no?